Necesario sentarse con los representantes de las instancias Gracias, encargadas del desarrollo presidente del encargado. censo para elaborar esos Buenos días parámetros con para todos autoidentificación, y esa falta es que ahora lleva colegas a los pueblos y asambleístas. nacionalidades a estar afectados. Interviene en este En momento el realidad es un asambleísta tema Roberto Cuero. sumamente interesante el tema que estamos tratando ahorita. Vale destacar que en otras latitudes del mundo estas luchas han costado la vida de las personas que han estado detrás de esta posibilidad de que primero haya equidad, segundo haya reconocimiento. Ayer veía un poco consternado una declaración del director del INE, donde presentaba los datos estadísticos supuestamente él actualizados. Si ustedes recordarán, meses atrás, dijeron que aquí en el Ecuador habíamos 16.9 millones de habitantes y con un desparpajo total, o sea, sin despeinarse el tipo, ¿no? Ayer decía que ya no somos 16.9, que somos 17.7 millones de habitantes. O sea, 4.2% desapareció y volvió a aparecer como por arte de magia. Y sí, no solamente, estimados colegas, jóvenes que nos escuchan, hombres y mujeres que están siguiendo por redes sociales esta transmisión, no solamente se trata del pueblo afroecuatoriano, no solamente se trata del pueblo montubio, no solamente se trata del pueblo indígena, se trata del pueblo inclusive que no se considera ninguna de estas etnias, mestizos. Si uno va a los territorios y conversa con las comunidades, la respuesta es que no ha habido ese censo, que a ellos no lo han censado. Pregunta suelta, estimados colegas. ¿Cómo se pretende crear, generar una política pública basada en un censo con errores tan crasos como este? ¿Cómo se pretende? En estas últimas semanas, en estos últimos meses, hemos estado abocados a hablar permanentemente del tema de seguridad. Un tema que honestamente a mí me apasiona. Y estimados colegas, es real que uno de los problemas, una de las causas de la inseguridad es la falta de oportunidades, es la falta de acceso a vivienda, a educación, a desarrollo, principalmente en las zonas marginales, en las zonas urbanas marginales, en las zonas rurales y principalmente, y esto debo decirlo, en las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. ¿Cómo, estimados colegas, país que me escucha, cómo se pretende generar una política pública de seguridad si se tiene un censo de esta naturaleza? Si nosotros revisamos el histórico del comportamiento poblacional, y a propósito de eso, este censo no solamente era poblacional y de vivienda, era el octavo de población, el séptimo de vivienda y el primero de comunidades. No es una cosa menor, no es un detalle, no es un asunto cosmético, no es un asunto folclórico, es un asunto estructural, estimados colegas. El país está considerado por su constitución un país pluriétnico, multicultural, es decir, no se puede pensar o creer que este tema de las comunidades solamente es un tema folclórico. Se requiere estadística pura, sensata, se requiere estadística real para poder planificar una política pública solamente por poner el tema de seguridad. Me fui por esa línea. Estimados colegas, si uno revisa, si uno va a las comunidades afroecuatorianas, si uno va a las comunidades urbanos marginales en Guayaquil, si uno va a esos sectores, se encuentra con pobreza extrema, gente que no tiene para comer, gente que vive con $1 o menos de $1 diario. ¿Cómo un gobierno puede tener una herramienta que le va a permitir planificar políticas públicas en cualquier área si es que tienen estos errores, esta política pública? Yo no entiendo, estimados colegas, y dicho sea de paso, soy ingeniero, conozco algo de estadística. Creo que este es uno de los poquísimos casos que hay en el mundo, que una población, sin que haya guerra, sin que haya migración forzada de esa población específica,
sin que haya habido alguna enfermedad que haya consumido específicamente esa población, disminuya drásticamente, como aparece en estos gráficos. Es inconcebible, esto estadísticamente es impresentable, socialmente está completamente mal hecho y políticamente peor. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Prácticamente nos han regresado a la población del 2001. Nosotros en el 2010, cuando estuvimos en el gobierno, hicimos un censo y aparecimos como afroecuatorianos el 7.2% de la población. Ahora estamos en el 4.8%. Y solamente los afroecuatorianos. No se redujo la población indígena, no se redujo la población mestiza. Esto es impresentable, estimados colegas. Apoyo contundentemente que este proceso de fiscalización siga su curso. Vamos a hacer los aportes necesarios. El periodo pasado iniciamos un proceso también de fiscalización del decenio afrodescendiente. Hemos conversado con la colega Cabezas para hacer, digamos, una sumatoria de estos dos procesos, para darle, estimados colegas, al país la verdad, una realidad que requiere el ciudadano, que requiere las zonas más humildes de mi patria, para que el gobierno, sea cual fuere, el gobierno tenga una herramienta real de planificación de políticas públicas. Mi apoyo irrestricto a que este proceso de fiscalización vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales y pedirles, colegas, abiertamente, a todos, que le hagamos seguimiento a cosas como esta. Posiblemente, si estamos de un lado político o no, posiblemente, si no sentimos en carne propia la exclusión, no entendamos algunas cosas. Hace unos meses escuché una disertación y decía esta persona que no se necesita ser pobre para entender la pobreza, que no se necesita haber sentido hambre para entender el hambre. Con todo respeto y con todo cariño a quien lo dijo, si no has sido pobre, difícilmente vas a entender la pobreza. Si no has sentido hambre, difícilmente vas a saber lo que es el hambre. Muchas gracias, estimados colegas.